¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en una charla más con científicos. Esperamos que esta tarde sea de mucho interés para muchos por varias razones que iremos aclarando inmediatamente. Está con nosotros y me da mucho gusto saludar al doctor Jesús Galindo Trejo, quien trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El doctor Jesús Galindo es de origen, podríamos decir, astrofísico. De alguna manera trabajó o trabaja en física y posteriormente se dedicó a la arqueoastronomía, cosa que nos va a aclarar él mismo de qué se trata en este mismo programa. Y como siempre empezaremos preguntándote, Jesús, algunos aspectos de tu formación y de cómo te canalizas hacia el campo de la arqueoastronomía, que es finalmente del que se va a tratar en este programa. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio tener la oportunidad de platicar sobre estos temas a un público interesado, ilustrado al mismo tiempo, por supuesto. Y ciertamente yo soy un astrónomo, yo mismo me catalogo como astrónomo exótico, porque como cualquier astrónomo ve para arriba, yo también veo de vez en cuando para abajo, y la combinación entre aspectos de la ciencia astronómica y de la cultura es muy importante, el tratar de combinar para entender un poco mejor al hombre, porque estamos estudiando al hombre a través del cielo. Muy bien, bueno, pues platícanos cómo es que finalmente desembocas en el asunto de la arqueoastronomía. Bueno, uno podría decir que fue un accidente, pero yo creo que no. Desde que uno está en la secundaria, cuando entra en contacto con diferentes conocimientos, pues tiene uno ciertos temas favoritos, y a mí desde siempre me interesó el aspecto de la cultura prehispánica. La cosa es que cuando yo tuve mi primer maestro de física en la secundaria, yo decidí que quería ser físico. En efecto, era un maestro de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde finalmente estudié en el Politécnico. Y en el transcurso del tiempo, bueno, me hice físico. Después de una plática de divulgación de uno de los mayores astrónomos más importantes de México, el doctor Poveda, yo decidí ser astrónomo. Pero en el Politécnico no existía la carrera de astronomía. Entonces emigré a la UNAM, donde había astrónomos, y me convertí en astrónomos, digamos en ciernes, entré al posgrado, hice mi tesis sobre tema astrofísico, y finalmente pues obtuve una beca para ir a Alemania y me hice astrofísico. Y ahí en ese momento, ya regresando a México, ahí sí, tal vez por pura casualidad, entré en contacto con una persona que afirmaba algo particular en un sitio arqueológico maravilloso que es Malinalco, en el Estado de México, donde existe una pirámide monolítica muy peculiar porque tiene representaciones que conectan con aspectos de la cultura mexica en relación al sol. Y ahí, bueno, desde el punto de vista de la astronomía, digamos a simple vista, la astronomía de posición, resultó un evento sumamente llamativo, muy fino, que de ahí en adelante dije, bueno, lo puedo seguir haciendo. La cosa es que, entre tanto, como investigador del Instituto de Astronomía, pues transcurrieron 20 años, pero yo iba en un doble carril. O sea, en un momento, en 1990, la doctora Beatriz de la Fuente, del Instituto de Investigaciones Estéticas, va al Instituto de Astronomía a pedir ayuda, a ver si algún astrónomo podría auxiliarlos, a los colegas historiadores del arte, para analizar uno de los aspectos más hermosos, que yo diría, del arte prehispánico, que es la pintura mural prehispánica, que en México es muy abundante. Ellos se habrían dado cuenta de que de vez en cuando los prehispánicos pintan algo relacionado con el cielo, y querían saber si, de parte de un astrónomo, si esto tenía algo con la realidad. Fue entonces como poco a poco, éramos 25 colegas de diferentes orígenes, arqueólogos, antropólogos, biólogos, arquitectos, astrónomos, todos estudiando el mismo tema, la pintura mural. Así que tuvimos la oportunidad durante muchos años, por lo menos 18 años, de ir a infinidad de sitios a hacer cada quien lo que sabía hacer. Y en eso, pues poco a poco me fui adentrando. A los 18 años de estar en el proyecto, dije, bueno, pues vivir en dos mundos al mismo tiempo no es fácil.
y la UNAM pues da la posibilidad de poderse cambiar de adscripción. Eso ya hace 6 años, desde hace 6 años soy investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un instituto del área de humanidades. Y me diría, ¿qué hace un astrónomo ahí? Bueno, yo digo, la astronomía es cultura y puede ayudar a resolver cierto tipo de preguntas relacionados con el arte. A partir de entonces, bueno, de astrofísico teórico me he convertido en arqueastrónomo a tiempo completo. Estoy muy contento. Pero... Saludo con mucho gusto también a la doctora Gloria Königsberger, que hoy está con nosotros y creo que estará muy a gusto en esta plática entre colegas, ¿no? Sí, pero de hecho quería hacer una pregunta. Dice, eres astrónomo de formación, sin embargo, yo sé que hablas muchas lenguas, ¿no? Entonces, por lo menos sé que hablas náhuatl. ¿En qué momento aprendiste a hablar el náhuatl y qué otras lenguas? Bueno, es que para tratar de entender al hombre del pasado es necesario echar mano de cualquier recurso. En el caso de lo prehispánico, obviamente que las culturas antiguas en México, entre otras cosas, tenían lenguas propias. Y muchas veces en la búsqueda del cielo, algo en el cielo, muchas veces la lengua puede ayudar. Por ejemplo, un cerro hacia donde esté alineado una pirámide, si el cerro todavía tiene un nombre en alguna lengua prehispánica, que todavía se habla, eso puede ser la clave para andar buscando en el cielo algo. Así que, pues, como herramienta de trabajo, por supuesto, pues es necesario por lo menos saber los rudimentos. En México hay cientos de lenguas y variantes que uno no puede aprender todas, pero una de las fundamentales en el centro de México es el náhuatl. Entonces, pues me adentré ahí a la Facultad de Filosofía y Letras, llevé varios cursos. Después con un hablante estuvimos estudiando la lengua actual. Entonces intenté el otomí, el mazahua, ahora quiero aprender el huasteco, en fin. Pero bueno, no puede uno dominar todo, pero se debe considerar como una herramienta para este tipo de trabajo. Una anécdota muy interesante es una vez que estábamos en Xochicalco, aquí cerca, estábamos observando durante la noche y de pronto atrás de la pirámide de las serpientes emplumadas vimos cómo salía la constelación del escorpión, que es una constelación muy hermosa. Quien conoce el animalito dice, es un escorpión. Bueno, esperamos la serie del sol, se hizo de día y entonces en los mapas de INEGI estamos viendo que el cerro de donde había salido la constelación del escorpión tenía el nombre en náhuatl como Colotepec, y Colotepec quiere decir el cerro del escorpión. No puede ser. Eso es imposible. Bueno, por ahí tomé una foto que lo muestra. No puede ser posible. Pero bueno, a ver, los que nos ven seguramente se están preguntando por qué Jesús ha dicho que es un astrónomo exótico, así lo ha dicho. Dense cuenta, de formación es un astrofísico, trabaja, se doctora, en fin, hace una trayectoria larga en este tema, se dirige finalmente a la arqueoastronomía y termina trabajando en el Instituto de Investigaciones Estéticas en problemas relacionados con lo que él mismo ha dicho aquí de la pintura mural prehispánica. Entonces, quienes no habían entendido por qué eres un astrónomo exótico, ahora espero que lo sepan. Jesús, quisiéramos ahora que nos ilustraras cuál es la naturaleza de la investigación científica que tú realizas. Sabemos que tienes un artículo sobre el tránsito de Venus por el disco del Sol que ocurrió finalmente hace el 5 de junio. El 5 de junio, 2-3 meses, y que tú escribiste previo a que ocurriera el hecho, un articulito muy interesante, muy bonito, en la revista Arqueología Mexicana, que es común, que se adquiere en puestos de periódico y que todos deberíamos leer de algún modo. Y entonces quisiera que ilustraras a nuestros videntes la naturaleza de tu investigación, poniéndonos de ejemplo esto. Luego ocurrió el tránsito y se hicieron las observaciones, y me imagino que tú tomaste en cuenta los resultados de las observaciones que se hicieron directamente durante el evento, y que contrastaras tú de algún modo. No voy a hablar de que tú hayas predicho algo en concreto sobre el asunto del disco en su tránsito, del tránsito de Venus por el disco del Sol, y entonces que nos hables de todos modos sobre qué significó
para ti el resultado, los resultados de la observación? Bien, el origen de esta propuesta surgió por el año 2000 más o menos, cuando en el proyecto fuimos testigos de cómo los arqueólogos de Lina, en Yucatán, descubrían a un costado de la pirámide principal de la ciudad, Mayapán, un pequeño edificio que presentaba una pintura mural sumamente astronómica, porque se trataba de unos paneles así rectangulares, 1,5 metros por 3 de largo, y en el centro aparecía un disco solar, amarillo con rayos rojos, a ambos lados aparecían personajes como teniendo unas lanzas, como acompañando al sol, y dentro de cada disco solar aparecía un personaje ricamente ataviado, como sumergiéndose. Eran 8 paneles de estos. Obviamente eso tiene que ver con el cielo, el sol está en el cielo. Entonces la propuesta sería, bueno, ¿qué relación tiene si este muro pintado está pintado en una pared que ve al norte y otra que ve al sur? Nunca vamos a esperar que el sol ilumine directamente al sol pintado. Entonces, la única posibilidad es, como habíamos encontrado en otros sitios, en zonas arqueológicas, es que en algún momento en el horizonte, saliendo el sol, podría no directamente, sino lateralmente, rasantemente iluminar el sol. Pero a unos 30 metros al oriente de este edificio pintado, existe un edificio circular semejante al Caracol, el famoso observatorio de Chichén Itzá. De hecho, Mayapán es la última gran urbe antes de la llegada de los españoles a Yucatán y se considera en cierto sentido como una heredera de Chichén Itzá. Tiene algunos importantes edificios semejantes a los de Chichén Itzá. Entonces, pues para aclarar si en verdad era posible que en algún momento el sol fuera iluminado, que el sol iluminara su propia imagen, pues se hace el cálculo de medir la orientación del muro respecto al cielo y calcular la altura del horizonte formado por el edificio circular. Y aparecieron 2 fechas en las que pudimos registrar la iluminación rasante. Esas 2 fechas, curiosamente, desde el punto de vista astronómico no tiene mayor significado esta pareja de fechas, 9 de abril y 2 de septiembre. 2 fechas en las cuales el sol no alcanza ni el cenit, no es solsticio, no es equinoccio, es algo que no entendíamos en principio. Así pues, la cosa es que estas fechas ya no las habíamos encontrado. Y un ejemplo realmente emblemático para entender estas fechas es lo que sucede con la traza urbana de la capital del país. Resulta que el Gran Templo Mayor de Tenochtitlan está orientado de acuerdo a lo que hoy podemos identificar como el eje urbano inicial, que es la calle de República de Guatemala y de Tacuba. Si uno está en esas fechas ahí, uno puede ser testigo todavía de cómo el asfalto, las banquetas, los postes, las casas señalan todavía dónde tiene que salir. Y ya para el Templo Mayor hay mucha información. Un cronista del siglo XVI reporta que Moctezuma quería derrocar el Templo Mayor porque estaba tuerto y lo quería volver a levantar. ¿Y por qué? Cuando hace 30 años descubren la Coyolxauhqui, este monolito de la hermana de Huitzilopochtli, encuentran que las 7 etapas de la pirámide están orientadas en la misma dirección. ¿Qué es lo que buscaba Moctezuma? Que es lo mismo que estamos viendo en Mayapán. Pues simplemente se puede aclarar rápidamente, es que esas fechas lo único que hace, 9 de abril de septiembre, es dividir el año solar de 365 en porciones de múltiplos de 73 días. ¿Y ahí qué es? 73 es un número primo muy interesante, o es la quinta parte del año solar, pero ¿qué tiene que ver con la cultura? Eso es matemáticas, pero la cultura entra en el sentido de que el 73 es la cantidad que cierra la relación, la ecuación que llevamos del calendario, porque el calendario mesoamericano estaba formado por una cuenta solar de 365 días que corría al mismo tiempo que una cuenta ritual de solo 260 días. Empezaban al mismo tiempo y después de 260 días se desfasaba, cada uno se iba por su lado y había que esperar justamente 52 periodos de 365 para que otra vez empezaran. Pero la cuenta ritual, que tiene un número menor de días, tenía que dar más vueltas, 73. Eso es lo único, es decir, lo único que se está haciendo es darle a la estructura arquitectónica un valor simbólico de gran trascendencia, porque esto es el calendario, y el calendario, como yo he comentado, no lo inventó ningún sabio olmeca o maya, lo inventaron los dioses. Este es el concepto del tiempo.
El calendario como un patrón de organización del tiempo, basado en la observación de algo del cielo, es establecido para que funcione cualquier actividad en cualquier civilización. Y para los mesoamericanos es tan importante que lo hacen sagrado. Entonces el personaje que decidió que la pirámide fuera así y no así, es porque quiso darle al edificio este valor simbólico. Algo, digamos, desde el punto de vista religioso muy importante, porque quien lo decidió así, pues podría mostrar ante su pueblo que tenía el favor de los dioses, porque su obra terrena está de acuerdo a los principios fundamentales de algo tan sagrado como es el calendario. Y entonces sí podría justificar por qué está allá arriba, ¿no? Pues aquí los dioses me acompañan y diríamos que te suma el pueblo. Ahora, pero más allá de la orientación de estos murales, está el hecho de que representaban al sol con un individuo que estaba en medio del sol, digamos, ¿no? Entonces esto te lleva a ti a una hipótesis que creo vamos a tener que esperar al corte, ¿verdad? Porque ya nos toca un corte, pero después del corte ya la hipótesis es la que... Claro, sigue, ven. Entonces entramos en un corte donde van ustedes a observar imágenes relacionadas con la investigación de la que estamos platicando con Jesús. Es un corte que ha elaborado Más Ciencia, a quienes agradecemos como siempre su apoyo y su participación en este programa. Regresamos entonces para concluir sobre qué es una investigación arqueoastronómica. El viento, la noche era fría, solo siento tu cuerpo, tus manos las mías. Ruge el viento, la noche era fría, solo siento tu cuerpo, tus manos las mías. Estamos tú y yo perdidos buscamos amor, tus labios recorren el tiempo perdido, el tiempo de amor, de juegos prohibidos. Ruge el viento, la noche era fría, solo siento tu cuerpo, tus manos las mías. Ruge el viento, la noche era fría, solo siento tu cuerpo, tus manos las mías. Regresamos con charlas con científicos. Estamos hoy con el doctor Jesús Galindo hablando del calendario prehispánico. Nos acompaña Federico Vázquez. Y antes del corte habíamos comenzado a charlar sobre estas imágenes que se encontraron en Mayapán, en donde se ve el sol y un objeto en cada uno, un individuo, de hecho, en cada uno de los paneles donde se encuentra el sol, y entonces esto llevó al doctor Galindo a una especulación que posteriormente pudo llevar a cabo el experimento para ver si la especulación tendría algún fundamento, y quisiéramos pedirte que nos platicaras de esto. Sí, ante esa pregunta astronómica, ¿qué puede haber dentro del sol? Hay simplemente dos posibilidades. Una es una mancha solar. Sabemos desde por lo menos Galileo de que cada 11 años aproximadamente el Sol entra a una fase de actividad, de pronto aparecen en el disco solar gran cantidad de manchas solares y estas producen erupciones
explosiones y lanzamiento al espacio interplanetario de materia incandescente. Pero cada 11 años, aunque hay muchas, no siempre llegan a crecer de tal tamaño para ser observadas a simple vista. Si se observa, normalmente está en esa época. La otra posibilidad sería un planeta interior a la Tierra, a la órbita de la Tierra, que es Mercurio o Venus. De vez en cuando, visto desde la Tierra, estos planetas entran al disco del Sol y lo recorren en algunas horas. Aquí el problema es con Mercurio, que es tan pequeño que si no usamos un telescopio no lo podemos ver. En cambio, Venus es aproximadamente cuando llega a transitar por el disco del Sol, es más o menos el doble del tamaño del mínimo tamaño de mancha que podría observar un ojo normal. Es decir, podríamos entender o es una mancha o es el tránsito de Venus. Las manchas no son tan regulares como para pensar que cada determinado tiempo se va a ver uno. Por lo tanto, sabiendo del interés de los mayas por Venus, que es el objeto más brillante del cielo en la noche después de la luna, en esta época, si se levantan a las 4 de la mañana, verán en el oriente lo importante, lo brillante que es Venus. Esto brilla más que la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. Entonces la propuesta sería en el sentido de que probablemente con esa pintura estuvieran representando un fenómeno que es relativamente raro, que probablemente los mayas lo hubieran expresado de esa manera, con un personaje, una deidad. Venus también es una deidad, por supuesto, en el mundo mesoamericano, y que esto lo estuvieran plasmando en la pared. O sea, la idea es que ellos habían observado un tránsito de Venus y esto lo registraron de esta manera en estas pinturas prehispánicas. Además, a partir del dato arqueológico que los arqueólogos recuperan, como a partir de la cerámica, por ejemplo, ellos pueden datar y ellos calculan que esa pintura se pudo haber pintado más o menos del siglo XI al XIV, por ahí. Entonces, si uno revisa los tránsitos de Venus en ese intervalo de tiempo, uno encuentra que son 4 que sucedieron. 2 sucedieron cuando el Sol anda muy arriba, y si planteamos la posibilidad de que no hubiera habido filtros, porque si el Sol está tan arriba, necesita unos filtros, si no, no observamos nada, por el resplandor. Y 2 sucedieron justamente en la puesta del Sol, justamente en la posición en que la pintura muestra, descendiendo. Entonces, uno puede recuperar la observación con los programas actuales de cómputo, donde andaba Venus. Sin embargo, esta iluminación que comentaba también tiene una implicación muy interesante que conecta con Venus. El 73 es muy importante desde el punto de vista calendárico porque, como digo, cierra la relación entre las dos cuentas fundamentales del calendario mesoamericano. Pero curiosamente, el periodo sinódico de Venus, que es el periodo de observación desde la Tierra del planeta, en el sentido que está formado por el número de días que se observa como sea de la mañana, que se observa como sea de la tarde, que no se observa porque pasa enfrente y pasa atrás. Si uno suma esos números, llegamos al 584, que los mayas escriben en el Códice Hebreo. O sea, además ellos dan las fechas en su calendario ritual de 260, cuando aparece y desaparece, cuando aparece y desaparece. O sea, esa información está conectada intrínsecamente con Venus. Ahora, ese 584 se puede obtener fácilmente acumulando 8 veces 73, que son 584. Eso quiere decir que es la única orientación solar que nos permitiría, al seguir una sucesión determinada de eventos de alineación a esas fechas, para poder calibrar el periodo sinódico de Venus. O sea, ahí Venus aparece asomándose. Además, hay una cosa muy interesante. Las crónicas del siglo XVI que hablan de la fundación de Mayapán dicen literalmente: Mayapán fue fundada por Kukulcán, que venía de México. Kukulcán es Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada que se asocia justamente a Venus, como ustedes la mañana. Vivió un tiempo ahí en Mayapán y se regresó a México, porque la influencia en esa época del centro de México desde el punto de vista cultural es muy fuerte. Entonces todo habla de que este evento que conjuga 2 de los objetos del cielo más importantes para los mayas sucederían en un momento que probablemente esa sería la razón por la cual habrían pintado. Ahora, ellos tenían suficientes conocimientos como para haber podido predecir este tránsito de Venus,
dadas las experiencias previas que hubiesen podido tener? Bueno, el fenómeno del tránsito de Venus tiene una periodicidad bastante, digamos, rara, por decirlo, porque no es de corta duración. Sucede una vez y después 8 años después. Después 121 años y medio, después 8 años después. Después 105 años y medio, después 8 años después. La periodicidad total es 243 años, pero hay estos brincos. Entonces, como ellos en el códice de Dresden señalan los momentos en que aparece, por ejemplo, por primera vez Venus, es que tenían la práctica de estar observando constantemente a Venus. Así que alguien diría, pues más o menos cada 100 años sucede algo así, ¿no? O sea, y eso lo podíamos ver en abril de este año, antes del tránsito. Si veíamos al poniente, podíamos ver a Venus. En cuanto se metía el sol, estaba Venus. Conforme pasaban los días, en el momento que se metía el sol, Venus estaba cada vez más bajo en el horizonte, hasta que llegó un momento en que ya no lo pudimos ver porque se acercó demasiado a Venus. Pasó el tránsito y unos días después apareció sol en la mañana. Entonces, sabrían que en algún momento, cuando desaparecía en la tarde, podría pasar adentro del disco solar. Ciertamente no tenemos una información explícita que nos diga exactamente lo que hacían, pero con estos argumentos de la importancia que tenía el planeta, tanto el Sol, por supuesto, pues digo, es una propuesta nada más, no lo podemos demostrar. Así que nos dimos a la tarea de poderlo demostrar, digamos, en una especie de astronomía experimental y ver si en verdad se podía observar a simple vista, porque esa era la propuesta, ¿no? que aquellos pudieron hacer desde Mañapán. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer otro corte. Ustedes van a ver otro cortito hecho por Más Ciencia, relativo a aspectos más generales de la astronomía prehispánica. Estas imágenes van a apoyar lo que vamos a platicar con Jesús en el siguiente segmento, pero déjenme decirles que poco a poco nos acercamos a lo que muchos de nuestros videntes hoy están esperando. Vamos a platicar sobre el calendario maya y vamos a tratar de establecer aquí, de delimitar los alcances predictivos del calendario para que quede claro lo que la fecha tan famosa del 21 del 12 del 12 significa en realidad, y no más de un mito se va a caer. Les estamos augurando que vamos a tirar varias pues afirmaciones que se han hecho sin ningún sustento, y los invitamos a que nos hagan sus preguntas, no importa de qué naturaleza sea. Ya de hecho tenemos preguntas aquí relativas al asunto. Nos preguntan sobre las predicciones mayas del fin del mundo. De todo esto y demás va a hablar Jesús en los próximos 2 segmentos. Esperamos que sigan con nosotros. La dirección Twitter. Por favor, estamos en Twitter, por favor escríbanos. Charlas Hacemor. Charlas Hacemor. En fin, seguimos.
Muchas gracias que siguen con nosotros. Estamos en Charlas con Científicos. Nos acompaña Jesús Galindo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Él es astroarqueólogo. ¿Puedo decirlo al revés o no? Sí, también. El orden de los factores, no alterados. Bueno, muy bien. Tenemos varias preguntas de quienes nos ven. Quedamos de iniciar el asunto del calendario maya, pero antes yo quisiera que contestaras algunas preguntas que creo que vienen al caso en relación con el tema anterior. ¿Cuál es la importancia de conocer el ciclo de Venus? Bueno, habría que partir del hecho de que Venus, al ser un planeta, es lo que más brilla en el cielo de noche, después de la Luna. La Luna es muy importante, por supuesto, pero Venus es asociado a una de las deidades más importantes, que es Quetzalcóatl o Cuculcán, que es una deidad considerada como civilizadora. Es quien ofrece y obsequia al hombre el calendario, y el calendario es fundamental para organizar cualquier actividad humana, no solamente las ceremonias religiosas o las tareas agrícolas, inclusive la guerra, en fin, es algo fundamental para que funcione la sociedad. En ese sentido, pues Venus juega un papel tan importante que los mayas, a través de su sistema de escritura, pueden recuperar esa observación y mostrarla pues para el uso. Finalmente es un uso, como yo diría en la época actual, pues el conocimiento da poder, y ese es un caso explícito como el conocimiento del cielo permitió a los que detentaban el poder pues para mantenerlo, ¿no? Eso es en todas las culturas es así. Bueno, déjame plantearte una pregunta general de Emiliano Cantón, que dice lo siguiente: ¿para qué nuestros antepasados hicieron estructuras astronómicas? Yo quisiera que entonces habláramos de la relación de arquitectura con aspectos astronómicos y que nos explicaras esta idea tan bonita de la orientación, de la cual ya empezaste a hablar hace unos momentos, de la orientación que tienen las estructuras, el significado, y que nos expliques estas tres variantes de orientaciones que se han detectado, existen en las estructuras prehispánicas. Sí, hace 20 años, cuando empecé a sumarme a este tema como astrónomo, pues yo esperaba que, pues como en otras culturas, las grandes estructuras arquitectónicas estuvieran orientadas a los solsticios, a los equinoccios, o al momento en que el sol sale o se pone en el día del paso cenital, cuando alcanza su máxima altura. Y resulta que poco a poco, cuando íbamos rastreando muchos sitios, notábamos que sí había de vez en cuando algo así. Y hay ejemplos maravillosos como la pirámide Cholula, la pirámide más grande por volumen en el mundo. Las de Egipto son más altas, pero no tienen más volumen que la de Cholula. Y esa pirámide está orientada a la puesta del sol el día del solsticio de verano. Pero casi es una excepción. La mayoría de las grandes estructuras arquitectónicas mesoamericanas están orientadas, sí, a la salida y a la puesta del sol, pero en fechas que astronómicamente no tienen mayor importancia, porque no sucede ni solsticio, ni equinoccio, ni día del paso cenital. Son fechas que de pronto aparecen ahí sin mayor significado astronómico, pero cultural es fundamental, debido a que lo único que hacen estas parejas de fechas, a la salida o a la puesta, es dividir el año solar en proporciones expresadas por números de días dados por los números del calendario. Así como el calendario, que rápidamente lo comenté, lo determino con más detalle. Durante 3.000 años el calendario en Mesoamérica fue el mismo, básicamente. Son dos cuentas que corren paralelas, una basada en el movimiento aparente del Sol de 365 días, organizada en 18 meses, entre comillas, de 20 días. Eso da 360 más 5 días para alcanzar otra vez al Sol, porque el Sol es el que está dando el ritmo de transcurrir el tiempo. Sino más, simultáneamente a esta cuenta solar corría una cuenta ritual religiosa sumamente importante en la cultura mesoamericana de solo 260 días, organizada en 20 periodos de 13 días. Las dos cuentas empezaban al mismo tiempo y obviamente después de los primeros 260 días se desfasan y cada una se va por su lado, y por aritmética se ve claramente que había que esperar 52 ciclos de 365 días para que otra vez coincidieran y se iniciaran los dos. Pero mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la cuenta ritual tendría que dar 73. Pero esto, digamos, estos números que yo llamaría casi mágicos,
13, 18, 20, 52, 260, 73, son números que se entienden a raíz de estas orientaciones. ¿Por qué? Porque estas divisiones dadas por las fechas de orientación determinan de nuevo estas fechas, 52, 260, de un solsticio al otro. O sea, es algo como, digamos, darle a la estructura arquitectónica un valor simbólico de gran importancia debido a que todos estos números son los que generan el sistema calendárico. Y como decía anteriormente, el sistema calendárico es asignado con la máxima prioridad a los dioses, es algo sagrado, y que una estructura esté orientada en términos sagrados es muy importante para quien lo manda a hacer. Es una manera de justificar de que su obra está envuelta en esta importancia. Entonces, cada 52 años, los dos calendarios vuelven a iniciar. Y esto lo llamaban el fuego nuevo, ¿verdad? Hacían las ceremonias. Ajá, y también volvían a construir pirámides unas encima de otras. Normalmente sí, para poderla engrandecer, pero mantenían la orientación. Mantenían la orientación siempre fielmente. Sí, normalmente sí. Y esto era una especie como de celebración para ellos. Claro, si en algún momento se tenía que acabar el mundo sería en ese momento, como no se acababa era gran fiesta, por supuesto. Mira, tenemos una pregunta de Jorge Arturo que nos da pie para que puedas hablar de más cosas. ¿Cómo es que funciona la predicción de eventos en los calendarios? Ya lo has mencionado, pero yo quisiera que muy brevemente lo delimitaras muy bien. ¿Cuál es la capacidad predictiva de los calendarios? Bueno, si consideramos que un calendario es un producto cultural basado en la observación sistemática de algún objeto del cielo, que no necesariamente tiene que ser el Sol, puede ser la Luna, Venus, cualquier otro planeta. Y como decía, hasta podemos armar un calendario en función de la observación de la galaxia de Andrómeda, que se ve como una nubecilla, pero obviamente el hombre utiliza el camino más fácil para resolver problemas, y el Sol es muy bueno para eso, para seguirse con mucho cuidado. En algún momento, pues, ese sistema sirve para enmarcar la observación misma de objetos del cielo. Así, por ejemplo, los mayas en el Códice de Dresde, a lo largo de varias páginas, establecen en su sistema de calendario fechas, acompañado de ciertos glifos que se pueden interpretar directamente. ¿Por qué? Porque aparece el glifo del Sol y rodeado por una especie como de alas de mariposa oscuras, y eso colgado de lo que los epigrafistas llaman bandas celestes, que son rectángulos que representan glifos del Sol, de la Luna, de Venus, de la oscuridad, en fin. Y abajo aparece una especie como de un dragón, una serpiente emplumada en el momento de querer devorar todo el conjunto. Y eso literalmente corresponde a la designación en maya yucateco de eclipse, que se llama Chivilquín, que es decir, mordida de sol. Es decir, esas fechas corresponden a lo largo de 33 años a eclipses reales. Y curiosamente, no todos los eclipses que aparecen ahí consignados fueron observados desde Tierra Maya. Digamos, una manera muy moderna de hacer astronomía. El astrónomo no calcula solo lo que puede ver desde su casa. Ahora, ahí surge la pregunta, ¿y qué pasaba cuando un eclipse se daba y desde Tierra Maya no se observaba? Sería en ese sentido predictivo, es decir, si sucede algo, algo sucederá en este momento. Si no sucede, la gran duda. Pero si sucedía, imagínense, el gran prestigio que tenía el astrónomo, de decir, vean, esto es lo que yo conozco y los dioses me lo comunican, ¿no? Entonces, vean, este conocimiento sirve para el control social también. Quiere decir, pero nos estás diciendo, Jesús, que en el códice este de Dresden están registrados más eclipses, están registrados por este juego de números y de ciclos del calendario, más eclipses de sol que los mayas pudieron observar. Por la geografía. Por la geografía, por su posición en la Tierra. Y esto significa entonces que ustedes, los astrónomos, pueden haber constatado aquellos, esto ya con programas de simulación, me imagino muy sofisticados, aquellos eclipses que ocurrieron fuera del área maya, pero que estaban registrados o por lo menos mencionados en el códice de Dresden, ¿es así? Sí, exactamente. Muy bien. Tenemos una pregunta que viene al caso de Juanita Pérez, porque creo que es buen momento para establecer, como dice la pregunta, qué diferencias o similitudes
hay entre los calendarios maya y azteca. Justamente esto que explicaba de los dos ciclos se dio desde la época olmeca hasta la mexica y más allá. Pero este sistema de repetir cada 52 años la misma manera de contar los años tiene un problema técnico obvio. Cada año de ese periodo de 52, digamos, cada 52 años formaba lo que podemos llamar un ciclo a la maya o a lo mesoamericano, y cada año tenía un nombre dado formado por un glifo de 4 posibles de los 20 que forman los días de la veintena, y un número que iba del 1 al 13, 13 por 4, 52. El problema técnico es que si un año hoy fuera un año 3 conejo, dentro de 52 años se llamaría el año 3 conejo, y hace 52 años se llamó el año 3 conejo. Esa incertidumbre, ahora sí, los mayas, y solamente en la época clásica, que quiere decir del año 100 al año 800 más o menos, ellos inventaron una manera bastante exacta de medir, una manera muy exacta de medir el tiempo sin esa incertidumbre de cuándo fue el momento de la fecha que se quiere expresar. Y de una manera similar a como se utiliza en Occidente la cuenta del tiempo. Para el Occidente, el arranque de la cuenta es un hecho histórico, el nacimiento de Cristo, antes o después de Cristo, se mide por años. Bueno, los mayas hicieron algo similar, partiendo en un momento la cuenta del tiempo, pero no a través de años, sino a través de días. Es decir, ellos darían una fecha en ese intervalo del 100 al 800 más o menos, darían una fecha en función del número de días que habrían transcurrido desde un arranque dado en el pasado. Ese arranque, según los epigrafistas, los que estudian la escritura maya, habría sucedido el 13 de agosto del año 3114, antes de Cristo. En esa época, por supuesto que no había mayas como nos imaginamos, pero es una convención matemática, de tal forma que a partir de ese momento, como un contador de kilometraje, empieza a funcionar, empieza a pasar día tras día. Así que para el año 100 al 800 han transcurrido más de 1 millón de días. Y esa gran cantidad de días es expresada en el sistema basado en el 20, vigesimal y posicional, a través de solo 3 signos, que es el punto, que es la unidad, la barra, que es 5, y el 0, que inventaron los mayas. Y en un sistema posicional pueden expresar cualquier cantidad utilizando, por lo menos en esa época, entre el 100 y el 800, 5 números que son los coeficientes de la potencia de 20, como ahora lo hacemos con potencia de 10. Entonces, a raíz de eso, puede uno entender una cuenta que aparece en las estelas, por ejemplo, a través de estos 5 numeritos, y puede uno correlacionarlo con el calendario occidental. Y podemos entonces, con exactitud de día, identificar el momento en que ellos están describiendo sus estelas en la pintura en los códices. Pero esto sucede solo durante la época clásica en los mayas. Entonces, da la posibilidad de que haya monumentos que tengan 3 conejos, pero no sepamos ese 3 conejos a qué ciclo corresponde. Entonces, claro, por lo tanto, no tenemos idea de qué época. Salvo que los arqueólogos tienen sistemas alternos de cronología, pero tampoco son tan exactos como para decir para tal fecha exactamente corresponde, pero sí por épocas puede uno acercarse a saber en qué periodo de los años se refiere el vestigio. Muy bien, tenemos que hacer otro corte. En esta ocasión, Más Ciencia nos ha sorprendido porque este cortito pues no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero de todos modos lo vamos a pasar para darle más bien respiro a Jesús, que lo veo francamente agotado, y seguimos con charlas con científicos. Cada uno de ellos obtuvo 6 respuestas positivas, cada uno de ellos contestó los 6 retos de manera acertada, de tal forma que los ganadores se determinaron en base a los tiempos en que se enviaron las respuestas. Hola, soy Tania Alejandra, soy de la preparatoria Robert Kennedy y soy originaria de Cuernavaca. A mí también me gustó la química porque es muy dinámica, a comparación de física, que no mucho me gusta. Y se me parecieron muy divertidos el concurso de todo lo que nos dijeron.
Hola, soy Karina Alejandra y también vengo del Robert Kennedy. También soy originaria de aquí de Cuernavaca y a mí me gustó este reto porque se me hicieron algo fuera de lo común para estar aprendiendo química y se me hicieron algo exóticos y divertidos. Y también porque me encanta mucho la química y me gustaría estudiar eso. Bueno, estamos en el último segmento de esta plática con Jesús Galindo, arqueoastrónomo, y pasamos a la esperadísima sección en la que hablaremos del fin del mundo. Hay una pregunta aquí de nuestros videntes en el sentido de, primeramente, ¿de dónde sale la idea de que se acerca el fin del mundo y cómo se relaciona con el calendario maya, ¿no? Bien, este fenómeno mediático es algo similar a lo que pasó el año 2000. De pronto alguien se da cuenta que en un sistema de cuenta del tiempo, la expresión que representa un año es hermosa. Como el año 2000 es hermoso y no como el 1998 o el 2003. El 2000 es hermoso, es que tiene que pasar algo. Se decía que las computadoras se volverían locas, los aviones caerían, un caos, no sucedió nada, algo parecido. En los años 70 alguien allá en el norte del continente se da cuenta que si hubieran seguido los mayas escribiendo como en la época clásica sus fechas en cuenta larga, en estos 5 numeritos, para diciembre de este año, 12, aquellos habrían escrito su fecha como 13, 0, 0, 0, 0. Una fecha hermosa en el sentido de que el 13 es fundamental en la estructura del calendario y los ceros como que lo acompañan, ¿no? Y entonces planteó, es que esto de seguro es un mensaje de los mayas, de seguro hay profecías que nos hablan de que nos están anunciando algo que va a suceder, pero por desgracia para quien lo inventa, en verdad que no existe en la cultura maya ningún vestigio arqueológico que nos señale que los mayas estuvieran interesados en avisarnos algo que pasaría una fecha muy posterior a cuando dejaron de usar el sistema, ¿sí? Entre esos implican cosas relacionadas con el cielo, como que del centro de la galaxia va a surgir un rayo sincronizador, le llaman, que va a afectar al Sol, y bueno, pues es que nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia no es del tipo de las galaxias activas, que emiten grandes torrentes de plasma, pero perpendicular al plano, y no estamos sobre el plano, y para que eso suceda es escala de millones de años, o sea, no, es algo que no se puede decir de aquí a mañana, ni siquiera a corto plazo. Otra, que el Sol va a entrar en tal actividad, que ya sabemos cada 11 años, que tampoco es del máximo en este momento, va a ocasionar grandes perturbaciones en la Tierra porque va a lanzar gran cantidad de energía. Pero eso no nos debe preocupar porque nuestra Tierra tiene un escudo magnético, es la magnetosfera, que desvía cualquier cantidad de energía y a lo más penetra por los polos y produce las auroras boreales. Otra, que va a caer un meteorito que va a poner en peligro la humanidad. Bueno, eso es universal. Si vemos a la Luna o Mercurio, está plagada de agujeros, porque generalmente chocan cuerpos unos con otros, pero no podemos predecir que tal fecha en tal lugar va a caer una, ni siquiera con la ciencia actual. Puede caer en media hora aquí una o en 3 millones de años, ¿no? O sea, eso es... Pero lo más fantástico, realmente, entre comillas, de esto, es que plantean de que en el momento que llegue esa fecha, la humanidad va a entrar en una fase de conciencia inaudita donde todos nos haremos responsables de nuestros actos, no va a haber necesidad de ejército, ni de policía, ni de políticos, y de pronto vamos a vivir en completa armonía. Algo que desde el punto de vista de la historia, pues las culturas, las civilizaciones humanas no funcionan de esa manera. Ojalá eso fuera una predicción que se cumpliera, pero yo creo que es la más difícil que se cumpla. Entonces, pues después de diciembre, del solsticio de invierno del 2012, la fecha va a cambiar a 13.0001, 2, 3, 4, no va a acabar. Entonces, no se preocupen, los mayas nunca dijeron que se iba a pasar algo a nivel planetario, a ellos no les interesaba más que ellos mismos, los vecinos no aparecían, y menos a nivel planetario. Entonces, no hay peligro. Aunque la astrofísica sí determina un fin del mundo. ¿Sí? No, bueno. Pero eso dentro de 4.500 millones de años. Millones de años, pero explícalo, porque entonces estás dando pie a que otra sarta de charlatanes empiece a hablar del fin del mundo verdadero dentro de 4.500 millones de años y empiece a ganar dinero en eso. Sí, bueno,
y es una larga duración que podría acumular mucho dinero. Pero no, se debe a que, de acuerdo a la teoría de la evolución estelar, porque el Sol es una estrella, y del montón, porque hay estrellas mucho más grandes, más pequeñas, más poderosas, en fin, pero para nosotros es fundamental, de ahí provenimos realmente. Dentro de 4.500 millones de años, el núcleo del Sol habrá transformado todo el hidrógeno que contiene en helio, y en ese proceso, que se da solamente en las bombas nucleares, en las termonucleares, se libera gran cantidad de energía, es lo que mantiene, digamos, vivo al Sol energéticamente hablando. Y entonces va a empezar a partir de helio, fusionar el helio entre sí y formar el elemento siguiente, que es el litio. Eso va a hacer que el diámetro del Sol crezca, la superficie del Sol va a ser un poco menos caliente, pero la distancia, el equilibrio entre la superficie del Sol y la Tierra se va a romper, va a estar un poquito más cerca, pero va a ser suficiente para que la temperatura de la Tierra crezca, se evaporen todos los líquidos y en un momento dado sea absorbido por el Sol. O sea, regresamos a nuestro origen, en términos casi poéticos, como nos gusta a los astrónomos, pues regresamos a ser polvo de estrellas, porque de ahí provenimos. Por eso en 4.500 millones de años tendremos suficiente tiempo para acabar con la Tierra antes. Yo quisiera regresar un momentito ahorita a nuestra época actual y preguntar lo siguiente. Todos sabemos que el Sol tiene ciclos de máximo y mínimo, y aunque no estamos todavía en el máximo, creo que sí nos estamos aproximando al máximo solar. Y el máximo solar efectivamente está asociado a ráfagas y expulsión de material, pero esto sucede cada 11 años. ¿Hay algún indicio que nos diga que este máximo solar va a ser diferente a los otros máximos solares que hemos experimentado? 4.500 millones de años desde su origen a la actualidad hace que los 400 años que tenemos de observar el Sol sea un periodo muy corto. O sea, ciertamente en los últimos periodos de actividad solar se han dado manifestaciones de esa actividad inusuales, que de pronto en un mínimo, de pronto aparece un evento poderoso como nunca se había registrado, ¿no? O sea, tal vez estemos en fase apenas de entender poco a poco qué hace el Sol. Por ejemplo, el famoso cambio climático, se pelean entre que si es la basura que lanzamos los terrestres o es fluctuaciones en la perturbación del Sol, de la actividad solar. Entonces, en ese sentido creo que, aunque desde Galileo sabemos que cada 11 años se da, pero no es decir hoy empieza y mañana termina. A veces se retrasa, a veces se adelanta, a veces de 9, de 12, en promedio es 11. Entonces no tenemos todavía, aunque es la estrella más cercana a nosotros, todo el proceso bien entendido. Ahora menos para muchas estrellas que están mucho más lejos. El Sol en ese sentido es un laboratorio muy cercano para entender cierto tipo de estrellas, y aún así pues hay mucho por entender. Entonces el Sol es un tema de investigación contemporánea y activa, así como era un tema de investigación de los mesoamericanos prehispánicos. Y creo que debemos de aclarar que aunque la observación del Sol es algo que se hace, uno jamás debe de mirar al Sol directamente sin filtros solares, porque uno se puede quedar ciego. Entonces es una advertencia para cualquiera que quiera quizás tratar de reproducir estos experimentos de todos los días, medir a qué hora sale el Sol y de dónde sale para ver el movimiento del Sol a lo largo del año, dónde sale, dónde se mete, y guardar un registro para tratar de repetir lo que se hacía en aquellas épocas, ¿verdad? El Sol es muy noble, que puede darnos la oportunidad de revivir lo que observaron los antiguos, pero nosotros sí utilizamos instrumentos, y si observamos a simple vista utilizamos la precaución de un filtro, de otra manera nos puede perjudicar la vista. Muy bien, estamos llegando al final de esta plática con Jesús Galindo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, arqueoastrónomo. Jesús ha sido muy claro en los alcances que tienen las predicciones hechas por los mayas. Hemos descartado definitivamente aquí alguna predicción relacionada con el fin del mundo. Sí hay un fin del mundo, como claramente ha dicho Jesús, pero esto va a ocurrir dentro de 4.500 millones de años. Entonces
no hay mucho por qué preocuparse. No dudo de que algún vivo trate ya de empezar a sacar dinero de esto, pero le va a costar trabajo. El único punto que probablemente tenga algún sentido hablar es, como todos los años, a fin de año hacemos nuevos propósitos, los famosos nuevos propósitos de año, y esto es lo que sí va a ocurrir. Todos trataremos de recomponer de algún modo nuestras vidas, de hacer nuevos proyectos. No dejen de hacerlo, pero esto no tiene nada que ver con las predicciones del calendario maya y mucho menos con el fin del mundo. Pues si no tienes alguna otra cosa que comentar, Gloria, pues nos vamos despidiendo. ¿Tú quisieras agregar algo más como colofón para los especuladores y charlatanes que están viviendo de esto? O quizás, perdón, alguien que quiere estudiar arqueoastronomía. Bueno, en México no existe un camino único de hacerse arqueólogo. Yo digo, de algún agujero tiene uno que salir. Yo salí de la astronomía, pero puede ser un arquitecto, un arqueólogo. Generalmente el astrónomo común y corriente, cuando ve algo que no tenga números, puede dudar de que sea muy serio. En cambio, el humanista, cuando ve números, se espanta y no quiere saber, ¿no? Entonces estamos a medio camino, como diría el maestro Lampordía, estamos en el pantla, en medio de dos mundos. Sin embargo, yo creo que es posible el poder poner en comunicación diferentes ramas del conocimiento, tanto de la ciencia como de las humanidades, para tratar de entender estos aspectos de las culturas antiguas, no solo mesoamericanas. La arqueoastronomía se encarga de estudiar en cualquier cultura la importancia que tuvo la observación del cielo en la evolución cultural de ella, ¿no? En ese sentido creo que así como podríamos decir el rock es cultura, la astronomía también es cultura y sirve para resolver cierto tipo de preguntas que en las civilizaciones han sido muy importantes, y en nuestro México, con tantos vestigios arqueológicos, podemos entender claramente que la astronomía fue fundamental para crear un sistema cultural sumamente elaborado y que aún podemos admirar. Podemos recuperar ese cielo en algunos aspectos y ver que aquellos también se interesaban en el cielo. Es algo importante, por supuesto. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Jesús Galindo Trejo del Instituto de Investigaciones Estéticas esta plática. Agradecemos por supuesto a todos los que nos han seguido durante esta plática. Le agradezco a Gloria su presencia, a los chicos de Más Ciencia su apoyo, su entusiasmo, y nos estaremos viendo pronto la próxima semana en otras charlas con científicos. Muchas gracias.